país réplica. O si que se quiere, visto de otro lado, los derechos que tienen los españoles sobre los activos españoles, ¿vale? Y ese es el resultado de lo que se llama deuda externa. Digo, es más, esos son los pasivos exteriores, que es una cosa un poquito distinta a la deuda. Pero bueno, fijémonos en que la deuda externa es la que es y debe el país frente al resto del mundo, ¿vale? Como es el país el que debe frente al resto del mundo, eso tiene que deberlo alguien, ¿vale? Está, y que son los entes interiores económicos los que deben al resto del mundo, ¿vale? Y ahí está, por un lado, las administraciones públicas, están las empresas públicas, las empresas de actividad productiva, están el sistema bancario, están los particulares, que es muy poquito, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos que distinguir bien lo que es la deuda, que es, como digo, la que le importa al mundo, porque si no tuviesen mucha deuda interna y no le debiéramos nada al resto del mundo, le traería 3/4 al pregonero, ¿no? El tema de nuestra deuda, con la deuda que tenemos. He dicho que tenemos 2,3 billones de euros. Eso se puede desglosar casi al céntimo entre quién lo debe, cómo se debe y cómo está escriturado lo que se debe. Y puedo decir que en estos instantes, de esos 2,3 billones de euros, la deuda pública frente al exterior, que no es la deuda pública que tiene el Estado, porque tiene el Estado, la que tiene frente al exterior y la que tiene frente a los propios residentes, es de 300.000 millones de euros. ¿Me explico bien? 300.000 le debemos, el Estado español le debe a los extranjeros. El Estado español debe 1 billón. Los otros 700.000 millones se los debe a los propios españoles que tienen deuda pública. ¿Se entiende esto bien o no? Y el déficit público es, evidentemente, pues un poco lo que pasa en el déficit exterior, solo que referido a las administraciones públicas, ¿vale? Entonces, de esos 300.000 millones, esto ha sido todo muy reciente, porque el español, efectivamente, tenía una posición pues muy cómoda hasta el año 2007. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? Que se han incurrido en déficits muy grandes por parte del Estado, muy grandes. Por un lado, la crisis financiera provocó una crisis económica, y esa crisis económica provocó el hundimiento de un sector inmobiliario que ha sido uno de los rasgos de nuestro desarrollo en los últimos tiempos. Cuando se desata la crisis financiera, ¿vale?, se desata una crisis económica que ha tenido repercusiones muy importantes en el tema del déficit público. Y así como digo que no había muchos problemas con el déficit público hasta el año 2007, el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ha creado una masa enorme de déficit público. Y la masa enorme de déficit, o pues, si queréis, los flujos corrientes de déficit lo que hacen es acumular deuda. Y ahora, efectivamente, el Estado español tiene mucha deuda. Ahora, fijaros bien que se ha emprendido una carrera contra el déficit. Y el déficit es verdad que tiene su importancia, porque mientras estás incurriendo en déficit, pues tú está endeudándote mucho más. Sí, pues uno está incurriendo en déficit, otra vez vuelvo al tema de la familia, o al tema de un país, o al tema, pues está evidentemente acumulando deuda. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes mucha deuda y tú tratas de reducir el déficit, te puedes encontrar con lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en España. Y es que haces políticas de austeridad y políticas de recorte. Y esa política de austeridad y recorte lo que va a hacer es hundir un poquito la economía, un poquito más, ¿no? Y crear más paro, producir menos, o tener menos actividad, y ocurre que también se recaudan menos ingresos. Y por así decir, tú quieres reducir el déficit, persigue un poco como a tu sombra. ¿Por qué? Porque la medida que trata de reducir gastos que provocan un hundimiento económico y aumentar impuestos que provocan también un hundimiento económico, te puedes encontrar con que te sigue el déficit y siempre ocurre que no acabas de solventar el problema del déficit. Pero fijaros, y esto es importantísimo a la hora de comprender la situación del país. El tema del déficit puede ser muy importante reducirlo del 8 al 6%, o del 6% a estas discusiones que hay todos los días, que es el tema del déficit. El problema del país no es el déficit de este año. El problema del país es los déficits acumulados a lo largo de los últimos años, que nos hacen tener una deuda tan enorme que el propio Estado ya no puede responder a esa deuda. Y todo el problema es que podemos hacer muchos esfuerzos para reducir el déficit del 8 al 7%, déficit todavía, pero es como decir, yo debo 1 billón, y lo que trato es de reducir el déficit de este año en 10.000 millones o 20.000 o 30.000. El problema no son los 10, 20 o 30.000 que lo consigan, que ya he puesto los problemas que tenemos a la hora de decir que lo conseguimos. El problema son
el billón que hay, por cierto. ¿Os dais cuenta? Y vamos a estar atrapados en este tema del déficit eternamente. Porque el tema del déficit, por mucho que lo quitamos, se lo vamos a reducir muy despacio. Y segundo, el tema del déficit no acaba el problema de la deuda que tiene el Estado. No acaba. Mientras haya déficit, hay más deuda. Y esto es también como muy importante, porque yo he señalado, y quisiera ponerlo compatible. Yo he dicho que lo que es fundamental no es salir de Europa. Aquí yo no tengo ningún interés en salir de Europa, ni nadie tiene interés en salir de Europa. Lo que he dicho es que hay que recuperar los resortes económicos, la soberanía económica que hemos ido perdiendo a lo largo de muchos años de integración en Europa. Y eso, y entre otras recuperaciones, está la recuperación de la soberanía monetaria. Esto sí, esto lo puedo decir así en bonito. ¿Eso qué significa? Evidentemente, eso que no haya ninguna duda, porque en el momento que tú dices que quieres tu soberanía y quieres tu propia moneda, tú dices que no quieres estar en el euro, ¿vale? Pero esto es, por así decir, el trance que tiene que pasar este país a la hora de intentar buscar soluciones a los problemas que tiene. Pero también digo una cosa, esta es la expresión de como yo lo digo, Pero claro, el tema de la deuda, por muchas monedas propias que tengamos, no se nos ocurre. Porque lo que debe el Estado al exterior y lo que debe el Estado a su rey no se puede resolver, ¿vale? Es más, mucha parte, si nos fuésemos del euro y tuviésemos que pagar toda la deuda externa que tenemos, esos 2,3 billones, sería una deuda mucho más inmensa en términos de pesetas, porque ya la peseta valdría menos y que tú tienes pesetas tendría, ¿vale? Y esto es realmente un problema. Pero ¿qué es lo que digo? Digo como complemento inevitable y necesario, o si me parece inexorable, es que no podemos pagar la deuda. Hay que declarar una moratoria de la deuda. Hay que declarar una quita de la deuda. Hay que decir que no podemos pagar la deuda. Y no es que no queramos, digo, porque para poner buena cara y que nos digan que los españoles que cumplido. Pero el problema no es que queramos o no queramos, es que no podemos pagar la deuda que tenemos. Y como no se puede pagar la deuda, pues mejor es decirle, mire, si yo quiero recuperar mi soberanía económica y al mismo tiempo, en ese momento que estoy recuperando mi soberanía económica, voy a declarar una moratoria unilateral de la deuda. No voy a pagar más intereses de la deuda por un tiempo y no voy a hacer los cargos de las amortizaciones de la deuda por un tiempo. Y es pues un lío tremendo. Eso es un lío. Eso nadie puede negar, que hacer medidas de este tipo pues crean pues, una confusión para nuestro país y una confusión posiblemente en el resto de Europa. Pero bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros? La catástrofe esta la hemos creado o nos la dan como datos. Y entonces lo que no se puede decir es, yo voy a tomar medidas muy radicales, muy rupturistas, y acusar de que va a tomar medidas radicales, etcétera, y al mismo tiempo pretender que no puede, que eso es, pretender no hacerle frente a la catástrofe. La catástrofe está creada ya, contra nuestra voluntad. Y por consiguiente, cualquier cosa que hagamos, que puede ser es una dureza que proviene de la propia situación que se ha creado. No somos responsables de lo que vaya a pasar en el futuro. Imagínate que nos pasemos del euro. Y habrá problemas, claro que hay problemas. ¿Cómo no va a haber problemas? ¿Quién ha dicho que no va a haber problemas? Lo que pasa es que lo que habría que decirle, oiga, usted me va a echar a mí en culpa los problemas que tenemos ahora, cuando usted ha creado la situación que tenemos, con donde hay 25% de paro, etcétera. Hombre, no, ¿vale? Tenemos muchos problemas, tenemos algunas soluciones que pasan por esa vía. Con eso, que no es un camino despejado, pero evidentemente eso es un camino con esperanza. Lo otro es la Grecia de turno, 25 años de agonía, 30 años de vivir sin esperanza alguna, y eso es una alternativa dura, pero como digo, con algún tipo de componente esperanzador. Lo otro, lo de seguir pagando y déficit, eso no me lleva a ninguna parte, como se está viendo por un lado, y como tenemos el ejemplo de Grecia y Portugal por otro. Yo quería preguntar un poco en este sentido del no pagamos, que es una postura que hay, y luego yo creo que de alguna manera también apuntas a que se va a llegar a una situación bastante grave, digamos, en que haya una autarquía o una especie de aislamiento económico. Yo respecto a eso tengo una opinión, es que pues bueno, puestos a pasar hambre y a que haya que racionar, pues está bien. O sea, si hay un rechazo a eso, de alguna manera es porque hay quien no se aprieta el cinturón. O sea, si hubiera una situación de crisis en la que hubiera que llegar a situaciones muy extremas, pero es para todo el mundo, yo creo que eso sí que lo puede asumir un país. Lo que no es asumible es que se haga eso para que los beneficios de los pocos sigan siendo los que son, ¿no?
Pues yo le preguntaría esa catástrofe que está hablando de esta crisis que la ha generado. Creo que tienen nombres y apellidos, se conocen perfectamente y lo que no entiendo en absoluto es que queden impunes, no se haga nada contra ellos. Y bueno, y luego otra historia. El tema de Europa, que cuando se habla, yo he dicho algunas veces, yo que quiero, hay una cosa en la cooperación con Europa, con otros países europeos, Francia, Alemania, porque yo no creo que Alemania tenga culpa de nada, quitando a cuatro sinvergüenzas, porque los alemanes, para mí, no tienen culpa, ni los franceses. Ahora, hay una cúpula europea, entre la cual está metido lo nuestro, que son delincuentes, y eso sí tienen culpa, Entonces, ¿qué dice? Que yo sí soy partidario de salirnos de Europa, y salirnos del euro, y no pagar la deuda, porque lo está haciendo otros países como son Ecuador, que no pagan la deuda. La deuda que la has generado tú, pues la pagas tú, no tengo que pagarla yo. Así de claro, o sea, serían posturas firmes, y sin bobaditas de ningún tipo. Y si llega el caso de su partido, llega la violencia contra ellos, porque no es su partida de bobadas con ellos, así de claro. Lo que no se puede hacer es que nos estén pisoteando, que si salimos a protestar encima nos masacran y nos tengamos que quedar quietos y quietas, para nada. Eso es buscarlo por la vía pacífica, no pagamos, bueno, generar, o sea, evitar, evidentemente, generar el mínimo de gasto, pero hay una historia, ¿cómo? Vamos a ver. Para que este país pueda no tener tanta deuda externa, creo que tendría que haber producción. ¿Dónde está la producción? Agricultura. Resulta que muchas de las cosas se exporta de fuera, pagándolos a precios, digamos, de miseria. La ropa, que antes había buena industria textil, también se compra de fuera. Y la industria que hay aquí, en Cataluña y tal, se ha desmontado. Digamos, la industria se ha desmontado, la agricultura también se está desmontando. ¿Qué queda? El Eurovegas, turismo. ¿De qué va a servir? Servicios. ¿De qué sirve? No es una economía productiva, digo yo, no nos va a dar nada. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuántos sinvergüenzas lo han desmontado? El cerebros, porque también creo que eso es una riqueza, están fuera. Encima la señora Esperanza Aguirre fomentó el que hasta los chavales aprendiesen alemán para que se fuesen fuera. O sea, ¿entiendes? Que es que hay gente muy preparada, con lo cual me extraña que no pueda haber producción, porque hay gente muy preparada, lo que no tienen medios, se tienen que marchar fuera. Hay condiciones para que se cultive. Aquí el clima, por ejemplo, para la agricultura siempre ha sido muy bueno y lo están quitando. Entonces, ¿qué están dejando? Un país sin nada. O sea, lo están desmontando, con lo cual siempre deberemos. Porque la deuda, para mí, pienso que se está generando. Además, siempre ya no lo sé, porque yo hace mucho tiempo que ya no lo agarro y no digo nada. Pues me pongo de mala hostia. Pero dice, no, hay que comprar deuda. Estamos vendiendo deuda, comprar deuda. ¿Qué significa? Se supone que dice que tú me estás inflando en una deuda para luego cobrarme los intereses. Puedo equivocarme, pero creo que lo que está ocurriendo, no es un tema de que es que tengamos que comprarlo porque no lo tenemos, es que lo tenemos pero nos están quitando. Puedo equivocarme, entonces dice que es algo que está prefabricado. Con lo cual, la postura, pienso que la que se dice en esta asamblea muchas veces en la economía, no debemos, no pagamos, pero que eso se debe a la actividad, a la realidad. Y salirnos del euro, porque también en la otra, sin un tipo de médico, muy mal, porque eso lo intentó Grecia y la amenazaron cuando las elecciones. Y si lo hiciéramos nosotros también nos amenazarían, porque seguro que muy bien, porque se va a echar la mierda, no hacemos ni político, ni a esto ni al gobierno ni nada. Ahora teníamos que ser la ciudadanía, que quede claro, porque ni van a ser los partidos políticos ni nada. Y la izquierda, hombre, yo que confío más a la izquierda, hay que mirarla con lupa, no está en eso. Y la derecha, por supuesto, no, porque tanto la derecha no, tenemos muy claro lo que va a hacer, que tenemos que ser los ciudadanos, sin incluir a nadie. Simplemente el que se quiera acercar, me pasa para la izquierda, como hace poco se habló en esa línea con los sindicatos, bueno, tú estás ahí, a ver, retrátate, pero nada más, no te ibas a ir. Pero con la derecha no se cuenta para nada, que yo sepa, en este país dice que habría que buscar una solución, pero la ciudadanos tenemos que buscar a los ciudadanos y ciudadanas, no lo van a buscar ellos. Y es lo que prefiero, no pagar nada. Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo estoy muy conforme con casi todo el discurso político que has hecho, ¿vale? No, que estoy muy conforme con lo que ha dicho el compañero en muchas cuestiones, ¿no? Nosotros ya vamos a buscar ahora de chivo expiatorio a los trabajadores alemanes, Oiga, el que montó el euro ya sabía que íbamos a competir con Alemania, Si usted sabía que teníamos un monstruo delante poderosísimo, económicamente, pues no haga un euro, espérese un poquito hasta desarrollar la economía. Estoy igualmente de acuerdo en que, bueno, con la derecha nada, la derecha están aprovechando las circunstancias para aplastarnos. Estoy muy de acuerdo podemos en que somos nosotros los que podemos resolver los problemas, nadie nos los va a resolver. Somos, bueno, aquella gente que está allí ahora distraída y nosotros que estamos más comprometidos. Pero o nos metemos, digamos, en pozo todos, ¿no? Para trabajar y para tratar de rescatarnos, o no lo evitamos.
el tema del rescate también lo ha tratado bastante, con bastante sensatez. Nos están vendiendo el rescate como si fuese algo milagroso. Y el rescate es un engaño, lo digo porque no haya dudas. Cuando nos den dinero para rescatarnos, ya nos dicen que se lo van a dar a la banca, algo infame, ¿no? En el sentido que están haciendo recortes, pues iba a decir, a ver, minúsculos comparativamente con los daños que causan, ¿no? Son además 3 millones de dólares, 50 millones de euros, y ahora están pretendiendo endeudarse por 60, 70 mil millones de euros para dárselo a la banca, que es un inmenso, de las instituciones más culpables de todo lo que ha pasado, ¿vale? Porque se han endeudado indebidamente y han dado crédito indebidamente y han hecho todas las trampas posibles para ganar dinero, etcétera, etcétera. Pero fijaros bien, cuando hablan de rescate, el rescate que está pensando Europa, y que ya lo ha practicado con Grecia, lo viene practicando con Portugal, no es para decir, bueno, pues le voy a aliviar el problema de su deuda, de veneno, porque va a poder hacer otra política y va a poder vivir de otra formativa. Lo que está haciendo el rescate es una gigantesca estafa que consiste en lo siguiente. Nos van a dar dinero para pagar las deudas inmediatas que tenemos, ¿vale? Para hacer frente a las deudas que tiene el país, ya sea no la banca, o ya sea las empresas, o ya sea el Estado, y con ese dinero le pagamos a los tenedores de deuda actual, que normalmente son privados, que son la banca alemana o la banca francesa, ¿vale? Y luego nos dan dinero de las instituciones europeas, que en última instancia es dinero público, porque esas instituciones europeas se financian con fondos públicos. Y por así decirlo, lo que está ocurriendo es que todo esto, poder el rescate, primero no te rescata, sigues debiendo absolutamente lo mismo, porque dinero para no te alivian la deuda, debes lo mismo, solo que con otros plazos, otros márgenes, etcétera, etcétera, pero sigues debiendo absolutamente igual. Y segundo, lo que están haciendo es descantando deuda de los agentes privados, que tienen los agentes privados, por deuda pública, en el sentido más europeo de la palabra, ¿vale? O sea que ahí estamos rodeados por el enemigo, por decirlo muy sencillito. El tema que has peleado tú, compañero, vamos a ver, que va a haber problemas el día que salgamos del euro, eso no cabe ninguna duda, no se puede uno meter en un conflicto de esta naturaleza, retirarse y no vaya a pasar nada. La economía tiene que reformarse, tendrá que haber, pues por así decir, sectores productivos que tendrán que pasar muy mal, etcétera, etcétera. Eso yo no lo digo. Yo escribí un artículo hace 3 o 4 años, me parece, no recuerdo bien, hablando ya de ese tema, ¿no? Y dije, la alternativa que tiene ese país es la catástrofe o el caos, ¿vale? Digo, por ponerlo con dureza, ¿no? No tenemos apenas opciones, ¿vale? Lo que pasa aquí es que entre las dos malas opciones, que es la catástrofe o el caos, hay que elegir, ¿vale? Y yo, bueno, no sé muy bien a qué le llevaba a cabo y a qué catástrofe. Admitir el juego de palabras. Yo sabía que ninguna salida es buena, pero yo veo una salida en el tema que he hablado de eso, de decir, vamos a recuperar nuestra política monetaria. Y que el Banco de España haga dinero. Es que el dinero ahora no llega, porque lo crea un banco que se llama el Banco Central Europeo. Y es el dinero y la liquidez se tiene que obtener a través de los flujos financieros, a través de flujos comerciales y reales. Pero hay una cosa muy fácil, y eso que toda la envidia que nos suscita Estados Unidos, es porque tiene una reserva federal. Y el señor Obama, cuando llegó a la presidencia hace 4 años, pues tenía un país hundido. Y dijo, yo hundido, ¿qué hace falta? Dinero. Y empezó la máquina aquella de la Reserva Federal a producir dinero, y dio dinero para todas, para la banca, para la compañía IAG que se envió, para los automóviles, para más banca, para las cajas de ahorro, y dijo, todo menos un dinero otra vez, ¿vale? Y eso lo podemos decir al banco, oiga, haga dinero, denle a los funcionarios su sueldo, denle a los pensionistas su pensión, haga dinero, que esa gente además empieza a comprar un poquito y empieza a ponerle en marcha otra vez la actividad económica. Y me dirá, ¿habrá inflación? Hombre, ¿cómo es que hay inflación? No tiene por qué. Les digo, el hundimiento que hay de la actividad y de la demanda tiene por qué generar en un primer momento una inflación. Pero en todo caso, si hay un poquito de inflación, oiga, hombre, que me va a coger el toro en cualquier caso, pero déjeme algún resquicio, porque si no hay inflación, lo que hay es paro de esta naturaleza. Y está el tema de la autarquía. Hombre, va a haber problemas, no puedo negar que va a haber problemas, pero esto no tiene que ver con la autarquía. Después de todo, el euro no existía hace 14 años. Es decir, que estamos hablando, parece que vamos a volver a la Edad Media, o vamos a volver a la posguerra de la... No, mire usted, vamos a tener más dificultades y los productos extranjeros que tenemos que importar nos van a costar más caro y más esfuerzo. Vamos a tener que dar más bienes nosotros por lo que importemos. Pero bueno, va a estar abierto, el mundo está abierto. Y habrá empresas, si no aquí, en Alemania, en China, o donde sea, que querrán vendernos a nosotros algo.
vamos a pasar una conmoción de un país que de pronto declara que no va a pagar su deuda, pues es un país que no es fiable, es un país que está, digamos, está como dice, ¿no? Con interrogantes, es un país que está estigmatizado, ¿vale? Pero bueno, esa es la parte de la crisis que nos queda que pasar para poner en marcha otra vez la vida económica. Y luego, evidentemente, está el tema de la distribución. Esto es una canallada lo que está ocurriendo, ¿no? Estoy hablando de la banca, ¿no? Le van a dar miles de millones, decenas de miles de millones de euros a la banca, para resolver un problema que nos afecta a todos y que nos es como es el sistema bancario, ¿vale? Y yo creo que bueno que tenemos muchas oportunidades si nos tomamos en serio a nosotros mismos, dice, mira, la banca no se le da un duro, y el que le haya empezado la banca española, pues carré con las consecuencias, como el que tomó un préstamo aquí, ¿no? Y se compró una casa que no valía lo que valía y ahora lo echan de su casa. Oiga, ¿a mí qué me cuenta? No le digo al desahuciado, le cuenta la banca, hombre, ya vale. Pero no, además no se puede vivir con miedo, no se puede estar todo el día atenazado pensando en lo que nos puede pasar de malo. Ya lo malo está pasando. Es que no quiera enterarse de lo malo que está todo, pues es que bueno, pues podemos fingir, sí, pero hay que salgamos del retiro y vayámonos a los pueblos españoles, vayámonos a Andalucía, donde el paro no es el 25% general, es el 40%, llega a pueblos que está todo el mundo parado. Pues estamos hablando de cantidades enormes. O hablemos de los jóvenes, ¿Alguien piensa que puede haber eso, un 50-60% de jóvenes y que eso sea la normalidad? Tenemos que rebelarnos contra eso, no es que la normalidad es que no haya paro. Y si hay que acabar con el paro, pues trabajaremos menos. Si hace falta trabajar menos, pero no me siga profundizando en las políticas que está haciendo, porque el desastre lo tenemos asegurado. A ver, yo es que tengo una duda, muchas. Este tema daría para mucho, pero ustedes han ido hablando después en los siguientes turnos, ¿no? De lo que hiciste al principio, para mí ahí, hiciste como un análisis de situación nativas. Para mí el análisis me pareció parcial, ahora más cosas, desde la información que yo tengo, evidentemente no hay que ignorar el tema del déficit en la balanza de pagos, pero en 2007 España tenía superávit y en 2007 España tenía público, me refiero, y tenía una deuda pública del 30%. Entonces, el análisis de situación no es que esa balanza de pagos, ese desequilibrio de balanza de pagos nos llevara a una situación interna. Creo que son dos situaciones distintas y que como distintas hay que analizarlas. Luego ya se ha analizado la de la deuda y que yo creo que ahí está por parte del problema, por lo que estamos diciendo, de quién es esa deuda, de quién son esos 2,3 billones que se deben al exterior. Si la deuda pública solo es el 19%, entonces lo que tendremos yo creo que las medidas van más por eso, por una auditoría, una moratoria, un no debemos, no pagamos, en esa línea, no en cuanto, no solo a asumir que esa es una realidad y entonces me salgo del euro para resolverla, es que es como un poco raro. Luego por otro lado dices, yo estoy completamente de acuerdo que entrar en la Unión Europea se hizo de manera incorrecta, de una manera precipitada, con unas economías muy desiguales, con lo que tú has analizado al principio y eso está claro, pero, por ejemplo, tú, pierdes tu soberanía monetaria, tendrías, ese papel se le podría adjudicar al Banco Central Europeo. El problema es que el Banco Central Europeo es un lobby de la banca y solo se ocupa del tema de la inflación, pero si el Banco Central Europeo cumpliera sus funciones, al final podría cumplir lo que yo creo desde mi ignorancia, a lo mejor, pero podría cumplir esas funciones que tú le darías al banco de cada país. Porque si nos salimos del euro y tenemos un banco central en cada país, pero que también lo que hace es emitir moneda para darse a la banca, tenemos el mismo problema. Yo creo que más que una historia de dentro, fuera de la Unión Europea, es qué políticas se llevan dentro, si estás fuera o si estás dentro. Es decir, lo que hay que cambiar para mí son las políticas económicas. Y no será una política económica para beneficiar a las directrices económicas, porque me da igual que sea el Banco Central Europeo, el que es un lobby de la banca, como si es el Banco de España si nos salimos. Me da igual que nuestro modelo productivo sea acabar con la industria por una división del trabajo que favorece a unos países, si luego eso también se hiciera aquí, si luego tú te quedas en España, te sales del euro y no desarrollas una industria, no desarrollas un trabajo, un reparto de trabajo, una distribución de la riqueza, las 8.000 millones de cosas, si tú no crees, quiero decir que luego tú haces ese análisis, pero después, en tu análisis primero es más, tenemos un problema en la balanza de pagos, tenemos esto, vamos a recuperar la soberanía monetaria, vamos a evaluar
pero es que no sé si eso se convertiría automáticamente en eso, porque si tú te sales del euro y sigues teniendo una política neoliberal en tu cabeza como país, sí, para mí creo que seguirías en el mismo problema. Entonces yo opto más porque cambiemos las políticas europeas de la Unión Europea con los países uniendo fuerzas, Italia, Portugal, Grecia, todos los países uniéndonos, cambiando una política económica, y luego evidentemente las cosas más técnicas que sean producto de esa diferencia de economías, pues sí que habría que resolverlas. Evidentemente no sería una unión monetaria como la que existe, pero no sé, yo es que es un poco mi duda. ¿Segundo? ¿No? ¿Aurora? Iba un poco a decir lo que ha dicho Carmen. El problema es, efectivamente, hay que quitarse las instituciones de europeas, que son las causantes, y los tratados, porque son los causantes del problema. Entonces era si a lo mejor juntándonos con los países que están en nuestra situación es más factible, porque tendríamos más fuerza, o ir por solitario. Esa es la alternativa. A ver qué es más fácil, porque efectivamente hay que cambiar también la política, que no sea como la estamos teniendo ahora. ¿Ya tomo la palabra yo? Vamos a ver. Y la compañera venía a decir, ¿no?, que eso es, que el fondo de la cuestión es la política económica que el fondo de la cuestión es la política económica que se siga. Si está el neoliberalismo, pues se practicará con euro o sin euro, ¿no? Y por consiguiente igual no quieren el euro que no seguir en el euro. Yo estoy radicalmente en contra de esta posición. Evidentemente la política que se vaya a hacer depende, en última instancia, de la lucha de clases, ¿vale? Lo que se vaya a hacer en el euro y fuera del euro depende de nuestra capacidad de resistir, nuestra capacidad de pelear, etcétera, etcétera, nuestra exigencia, nuestras reclamaciones. Pero fijaros bien, que el problema no es lo que nosotros deseemos o por lo que queramos actuar, sino hay problemas objetivos, problemas que no pueden superarse por mucha voluntad ni con mucha decisión. Cuando el señor Cayo Lara, perdón, ahora voy a ver cómo lo cuento, ¿no? Sí, el señor Cayo Lara se sube a la tribuna de diputados, ¿vale? Y dice que quiere una política progresiva para salir de la crisis. Y expone cosas pues razonables, ¿no? Hágame una reforma fiscal, hágame ese no me recorte en sanidad, los funcionarios públicos no me los recorten tampoco, esas cosas que dice, ¿no? ¿Vale? Y inmediatamente después se te sube a la tribuna el señor Rajoy y lo deja, poder decir, noqueado. Lo deja noqueado porque las cosas que usted dice, yo casi te quedas conforme también con lo que dice, o me gustaría pues no recortarlos a los pensionistas, no recortarlos a los funcionarios, ¿vale? Lo que ocurre es que yo necesito un dinero, ¿vale?, para poder hacer la política. Viene de Europa, ¿vale? Y como viene de Europa, y yo tengo que parecer que soy una persona honrada y voy a cumplir con mis deberes, me exigen y me imponen que yo tenga que hacer esta política que no le gusta. Y la tengo que hacer, porque yo no tengo dinero, porque en última instancia es que no tenemos dinero para pagar a los funcionarios, no tenemos dinero para pagar pensiones, no tenemos dinero, ¿vale? Y entonces, usted podrá decir que quiere ser más bueno que yo, cosa que será razonable teniendo en cuenta quién es uno y quién es otro. Pero al mismo tiempo, el señor Rajoy lleva razón. Él no puede hacer otra política más que la que puede hacer con el dinero que tiene y sobre todo la que le imponen los poderes europeos, porque le dicen, si usted quiere que yo le preste un poquito más o que le ayude a salir de su país en crisis, tiene usted que hacer esto y esto, con independencia de que queramos nosotros nos guste o no nos guste. Por así decir, el tema no está ya en la voluntad. Vosotros pensáis, por ejemplo, el Zapatero, mayo del año 2010, ¿no? Dice que pasó muy mala noche y llegó por la mañana a las Cortes, ¿no? Y dijo que que reducía el sueldo a los funcionarios un 5%, que congelaba las pensiones, que no se... ¿Vosotros pensáis que Zapatero quería hacer aquello? Es evidente que no quería, porque a él que le da, primero, él lo que quería era gobernar, y está mandando y está pues, aparentando que gobernaba, pero al mismo tiempo no tenía ningún interés en agredir a los trabajadores, no tenía ningún interés en hacer en acosar los derechos laborales y en acosar los derechos sociales de la gente. ¿Por qué lo hizo? Pues no tenía más remedio. Digo, porque Europa le dijo,